En este momento se ha propuesto un proyecto de ley en el Parlamento para crear un grupo de expertos que estudien si un producto determinado que proviene de estas llamadas nuevas técnicas de mejoramiento, New Breeding Techniques, cae dentro de lo que sería un organismo genéticamente modificado o no. Esa es la situación en este preciso momento. Esto viene precedido de un intento de pasar un artículo dentro de otra ley previa en ese sentido que no prosperó. Entonces ahora hay un nuevo empuje para crear este grupo de expertos que estaría conformado por representantes de 2 ministerios y representantes científicos de organismos oficiales de Contralor, Instituto Nacional de Semillas, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, y posiblemente, debido a un artilugio legal, se daría entrada a actores privados para conformar este grupo, llamado grupo de expertos, para ver si estos productos serían pasibles de un análisis de riesgo que está contemplado en la legislación vigente en Uruguay o no. Sí, ese es un problema que no es nuevo aquí en Uruguay, que es el hecho de la participación ciudadana en la toma de decisiones acerca de la aprobación de productos que provienen de la ingeniería genética. No hay realmente una apertura hacia la sociedad. Incluso a nivel técnico, como científico, nosotros no tenemos acceso a los datos moleculares de estos productos. Entonces, creemos que es necesario abrir este debate, esta discusión a la sociedad, y en ese sentido lo que tú estás haciendo es muy importante porque estás llevando esto al mundo y creemos que eso es fundamental, pero creemos que tiene que haber transparencia, porque si no hay transparencia no hay verdadera ciencia. Entonces, si nos pretenden que adoptemos ciertas tecnologías, ciertos productos que provienen de desarrollos científico-tecnológicos, por definición eso tiene que ser abierto, tiene que ser transparente, si no, no se puede. Entonces, el primer punto es que hay una omisión de información a la sociedad. La sociedad no está informada ni por los medios de prensa, ni por las autoridades, ni por la academia de esto que está sucediendo. Entonces, es nuestro deber como ciudadanos que conocemos del tema, abrir estos temas a la sociedad. Tú lo has resumido muy bien. Acá hay 2 aspectos. Uno es en cuanto al proceso en sí para generar este producto. Ese proceso es novedoso, es nuevo. Entonces, como ese proceso tiene efectos no intencionados, no deseados, posiblemente, pero lo primero que hay que decir acá es que hace falta más transparencia, más investigación. Porque realmente lo que se sabe por la literatura, y cada vez hay más trabajos científicos en ese aspecto, es que estas tecnologías no son tan precisas como nos dijeron que eran. O sea que, si bien la edición génica, si hablamos de la edición génica, podría ser como una especie de tijera molecular guiada por un GPS de ARN, pero sin embargo, eso no funciona 100% así, sino que ese ARN puede pegarse en otros lados del ADN y editar ahí, o sea que es lo que estamos llamando efecto fuera del blanco, off target, pero también una vez que el ADN se corta o intervenimos sobre otra molécula como el ARN, la célula sensa, porque estos son trabajos que se hacen in vivo, in vitro, in vivo, la célula sensa que hay un daño, que hay algo que se está haciendo y responde. Y al responder pueden haber cambios pleiotrópicos generales, globales dentro de lo que es el metabolismo celular. Entonces, eso hace que nosotros tengamos que afinar nuestras
tecnologías de análisis para estos productos, para ver qué es lo que realmente está pasando? La respuesta en una frase sería, no sabemos. We don't know. Pero como no sabemos, tenemos que investigar más, no menos. We have to research more, not less, en este momento. Y esa sería la respuesta. Precisamos más investigación, precisamos que esto se abra a la sociedad científica sin intereses. Estoy hablando acá de que haya una ciencia independiente, libre de conflicto de intereses, que responda a las necesidades y las dudas y angustias que tiene la sociedad con sus problemas reales de falta de alimentación, de pobreza, de inequidades, de falta de acceso al sistema de salud, y no solo quedarnos con las promesas que hace la tecnología al respecto, porque la tecnología responde a intereses bien específicos, que es de una élite muy rica, que lo que está buscando es aumentar sus ganancias y no realmente está pensando en el interés de la gente. Pensemos en lo que pasó con los transgénicos en los últimos 25 años. ¿Han solucionado el problema del hambre en el mundo? No. ¿Han hecho de que los alimentos sean más accesibles, más baratos, más económicos, más sanos, más saludables? No. ¿Han cuidado el ambiente? No. Entonces, con esos antecedentes, ¿por qué tenemos que creer ahora de que estas tecnologías van a cumplir esas promesas? La situación es que a veces los científicos se convierten en muy buenos agentes de marketing y están impulsando algo que parece más una propaganda que una verdadera información acerca de los productos, porque no se hablan de los riesgos potenciales que hay. Y eso ha sucedido también con los transgénicos. O sea, tenemos el antecedente de los transgénicos, que nunca se habló de en qué realmente se había convertido la planta transgénica por la intervención genética, ¿no? Entonces, cuando a mí me están hablando de que aquí en mi país, Uruguay, están impulsando la introducción de moscas para el control de la bichera, moscas infértiles por edición génica, o sea, por gene drives, por impulsores génicos, así como están tratando de lograr algo en la chinche de la soja. También están haciendo o intentando hacer edición génica sobre unos corderos de una raza específica para carne y lana merino, que se conocen como doble músculo. Son el doble de anchos por edición génica. Ahora, el tema ahí es que las madres tienen problemas para dar a luz, porque el ternero, el cordero es mayor. Entonces, acá estamos ante un problema de bienestar animal. Eso es un riesgo, y ese riesgo tiene que ser atendido. Entonces, ¿qué vamos a priorizar? ¿Un producto comercial o todo el contexto de la producción agropecuaria? Una producción agropecuaria tiene que ser entendida de una manera global. En el sentido global me refiero no a globalista, sino holística, sistémica, mirando a todos los componentes. Entonces, no sabemos cómo van a interactuar estos organismos genéticamente modificados, porque lo son y caen dentro del protocolo de Cartagena por su definición, cómo van a interactuar con el ambiente, y si esa producción es sustentable. No sabemos. Precisamos un análisis de riesgo que sea abierto a la comunidad científica y a la sociedad en general. Hay aplicaciones extremadamente, potencialmente disruptivas, y que acá abro un paréntesis para decir que para la sociedad algo disruptivo se asocia con un posible daño, un posible peligro, pero en cambio para las industrias lo disruptivo es una
oportunidad para hacer más negocios. Entonces, la cuestión es que son técnicas disruptivas. En particular, yo veo dos técnicas que son muy potencialmente disruptivas para el ambiente y la salud humana. Uno son los impulsores génicos o gene drives. Los gene drives es una ganancia de función constitutiva que apunta a hacer desaparecer o potencialmente hacer desaparecer especies en pocas generaciones. Eso es en la teoría. Yo no sé qué va a pasar. ¿Qué sucede cuando eso se libera al ambiente? ¿Qué va a pasar con las especies cercanas a esas? ¿Hay capacidad de cruzamiento? No sabemos. Y otra tecnología potencialmente muy disruptiva es el uso de ARN de interferencia usado como insecticida, porque hay una tendencia a sustituir lo que son los insumos químicos tradicionales en el campo por insumos genéticos. Una de esas tecnologías es el ARN de interferencia. Quiere decir que se pretende poner sobre las plantas ya no un producto químico, sino un ARN para que interfiera sobre ciertos procesos que pueden ser temas metabólicos de la propia planta o atacar a las plagas de la planta. Pero cómo eso va a interactuar con el ambiente no lo sabemos. Y ese producto va a quedar en el alimento que vamos a consumir. ¿Qué estudio de riesgo hay de ese producto genético sobre los humanos? Estaríamos ante la posibilidad de una especie de terapia génica inintencionada sobre el ser humano. Eso para mí no es aceptable en estas condiciones. Se están generando nuevas tecnologías para generar nuevos mercados que dependan de esas tecnologías para alimentar a la gente. Así está entonces la agenda hacia la comida sintética, synthetic food, basada en plantas básicamente, pero también en productos de laboratorio. Pero además, y esto creo que es sumamente importante, la desregulación de este tipo de tecnologías abre la puerta para la intervención sobre el ser humano, para generar o para imponer terapias de tipo génico, diciendo de que ya se han probado en la naturaleza o en algún animal. Entonces, bueno, funciona en un mosquito, funciona en un ratón, funciona en una oveja, en una vaca, que sabemos que no es así, pero para ello funciona. ¿Y por qué no va a funcionar para un ser humano? Entonces, nuestra propia especie está en riesgo con estas tecnologías, a diferencia de lo que sucedía con los transgénicos, que era de una manera indirecta, porque estábamos siendo víctimas del sistema agroalimentario basado en agrotóxicos, en plaguicidas. Entonces estamos siendo envenenados por ese sistema. Pero no había una intervención genética directa sobre nosotros. La desregulación de estas tecnologías abre la puerta para una acción directa sobre nosotros, sobre este gato, sin regulación, simplemente porque alguien lo dice o alguien lo impone y entonces tú tienes que pasar por esta tecnología. Yo creo que es un momento sumamente complejo para la humanidad y en el cual todos tenemos que ser partícipes. Tenemos que formarnos, tenemos que informarnos, tenemos que discernir personalmente y actuar. No es un momento para quedarse quieto, es un momento de acción. Es un tema complejo y como tema complejo tiene que ser abordado de manera multi e interdisciplinaria. Y es por eso que nosotros lo estamos haciendo con la mirada de químicos, de agrónomos, de bioquímicos, biólogos moleculares, microbiólogos, investigadores de la ley en derecho, personal que trabaja en la salud, nutricionistas, gente de la sociedad civil. Y eso es muy importante, porque gente de la sociedad civil perteneciente a ONGs
se acerca a nosotros como científicos para retroalimentarse. Entonces, nosotros tenemos que estar con las orejas bien abiertas para ver qué es lo que viene de la sociedad, de manera tal de que nosotros después vamos, estudiamos, todo, hacemos nuestros deberes como científicos, dialogamos entre los científicos. Entonces, en ese sentido es importante que todos los científicos que estamos con una visión crítica de este tema nos juntemos acá en América, con Europa, con Estados Unidos, con todo el mundo. Es importante llegar a esa unión. Entonces, acá en Uruguay tenemos el ejemplo del colectivo TA, que es un colectivo interdisciplinario. TA es por T de transgénicos y A por alternativas agroecológicas. Y luego, a nivel regional, tenemos la UXNAL, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina, que estamos coordinando con la UX de México y con otra gente alrededor del mundo. Hay dos bibliotecas, two libraries, y las dos tienen sus argumentos. Entonces, hay científicos que trabajan de alguna manera vinculados a la industria privada, a las corporaciones, pero que lo hacen de manera sincera, porque creen realmente en que esta es una solución. Yo sé que es así, y hay que respetar eso. Pero el problema es cuando empiezan a perder un poco el foco y ellos creen que se convierten en la única voz que tiene que ser escuchada. Y ahí empieza a abrirse lo que llamamos una grieta que separa una biblioteca de la otra biblioteca, y nosotros decimos que hay que dialogar, tenemos que dialogar, tenemos que ser transparentes y poner los argumentos sobre la mesa. Entonces, no es con posturas ideológicas que vamos a solucionar este problema, sino con argumentos científicos. Para tener esos argumentos científicos, precisamos que haya transparencia, que haya colaboración y que haya una buena voluntad y sobre todo una apertura, honestidad y humildad de parte de los científicos. Porque los científicos muchas veces perdemos el foco y creemos que por ser científicos tenemos más derecho a decir ciertas cosas que otras personas en general. Y eso no es así, somos uno más de la sociedad. Yo creo que como antecedente de estas nuevas tecnologías tenemos uno de los últimos eventos transgénicos que se están imponiendo en la región, que es el trigo transgénico. Es un trigo que fue desarrollado en Argentina, no voy a entrar en esos detalles porque son públicos, pero es el trigo HB4, que aquí en Uruguay ha sido ya aprobado para investigación, aunque no todavía para consumo y producción. Sin embargo, ese trigo seguramente puede llegar desde Brasil, donde ha sido probado, y de la Argentina. Y acá es un claro ejemplo de varias cosas. En primer lugar, cuando ese trigo fue desarrollado, sucedieron cosas inesperadas durante la producción, durante la ingeniería genética. Fragmentos se insertaron en varios lugares al genoma. El trigo tiene secuencias de resistencia a antibióticos, cosa que está expresamente prohibida en la Unión Europea, por ejemplo. Ese trigo no puede comercializarse en Europa. Segundo, no hay trazabilidad. Y esto es importantísimo, porque ya existe trazabilidad para los productos de maíz y de soja transgénicos, pero no existen métodos para hacer trazabilidad de este trigo. Y entonces, llevando esto a las New Breeding Techniques, a las nuevas técnicas de mejoramiento que pretenden pasar sin desregulación, tampoco habría métodos para hacer su trazabilidad. Y eso es fundamental. Entonces, si va a haber un empuje hacia la producción de vegetales editados génicamente, tiene que haber métodos para poder detectarlos. La sociedad tiene que tener métodos, los laboratorios públicos que analizan los alimentos que la gente va a consumir, tienen que tener esos métodos. Eso es básico.
Eso no puede ser negociable, tienen que estar esos métodos. Sí, hace ya casi 20 años una gran compañía transnacional definió lo que es el contexto geopolítico de esta región como productora de commodities de bajo nivel nutritivo para el resto del mundo, sobre todo el mundo rico. Y bautizó o definió lo que es la República Unida de la Soja, donde está una zona del Brasil, Argentina, Uruguay, ahora también Paraguay y Bolivia. Toda esta zona es la zona de mayor producción de transgénicos prácticamente a nivel del mundo. Bueno, sigue siendo Estados Unidos el primero, pero los segundos, y a nivel, si sumamos, somos la zona de mayor producción de transgénicos. Y no es casualidad entonces que haya una gran impulso para que adoptemos esas nuevas tecnologías de mejoramiento aquí, porque esa es la continuación del modelo. Ese es un modelo que no tiene nada de república. Es un modelo que se basa en una estructura, yo diría, casi feudal, de explotación a nivel de lo que es los trabajadores, que están sufriendo daños a la salud al aplicar los agroquímicos. ¿Qué va a pasar en el futuro cuando tengan que aplicar productos biológicos genéticos? ¿Cómo se los va a proteger a los trabajadores? Y estamos hablando de millones de personas. Luego, las personas que están habitando esos territorios, porque ya no es un problema solo por la tierra, sino el territorio. Not only soil, but the territory. El territorio es el que tenemos que defender como soberanía. Entonces, creemos que estas iniciativas atentan contra nuestra soberanía. Nuestra soberanía como territorio, pero nuestra soberanía alimentaria y nuestra soberanía sanitaria también. Incluso nuestra identidad. Porque son tecnologías que no han sido pensadas o imaginadas desde aquí, sino que son impuestas desde afuera. Cuando acá, si querés, pasamos a la segunda parte, cuando desde aquí sí hay iniciativas que tienen una base milenaria de miles de años de aplicación, basadas en un sistema de agricultura de policultivo, no monocultivo, policultivo, que hoy se le llama la agroecología y que apunta a una producción orgánica, sin agrotóxicos y sin intervención genética. Esas iniciativas agroecológicas tienen un impulso bastante fuerte en la región. El mercado orgánico crece a razón entre 10 y 15% anualmente en cada país. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente está buscando alimentarse cada vez mejor, está cansada de ir al médico y que le diga estás enfermo por tal y cual cosa. Y la gente empieza a informarse y dice, bueno, claro, si estoy comiendo comida envenenada, es lógico que me esté enfermando. Entonces voy a cambiar mi dieta, quiero comer una comida más rica, más sana, más sustentable, con el ambiente, más saludable. Y eso es la producción orgánica, la producción que proviene de la agroecología. En Uruguay tenemos una ley votada por unanimidad en el Parlamento, que es el Plan Nacional de Agroecología. Ese Plan Nacional está siendo castigado fuertemente por falta de recursos, pero además por una narrativa de cooptación por parte de la agroindustria, que la agroindustria ahora pretende tomar a la agroecología como propia y transformar a la agroecología en una agroecología gourmet o boutique, y no atiende a los verdaderos objetivos y fundamentos de la agroecología, que son sistémicos. La agroecología tiene todo, tiene una manera de producción de alimentación que es básica, pero cuida nuestra salud por esos alimentos, cuida el ambiente y además tiene una cosmovisión de nosotros ser parte de la naturaleza, de manera tal de que no solo somos lo que comemos, sino que podamos comer lo que somos. Sí, es una mentalidad de dominación
son estrategias de guerra, war strategies. Entonces vamos a dominar, y ahí es muy importante lo que estás diciendo, porque como científicos tenemos que tener la humildad de darnos cuenta de que nosotros no podemos dominar a la naturaleza, porque la naturaleza no se va a dejar dominar por el ser humano. La naturaleza es mucho más poderosa que el ser humano. Es muy anterior al ser humano y es mucho más sabia que el ser humano. Entonces, nosotros tenemos que aprender de la naturaleza. Tenemos que aprender porque en la naturaleza está todo. Están las medicinas, está el alimento, está nuestra vestimenta, está todo en la naturaleza. Entonces está todo ahí. Tenemos que cambiar la mentalidad para dejar de hacer la guerra contra la naturaleza y aprender a convivir realmente en la naturaleza. No. Claro, no. Estas tecnologías, por más que son avaladas por gobiernos, llamémosles democráticos, estas tecnologías no son democráticas, porque están en manos de un puñado de gente muy poderosa que lo que busca es aumentar sus propios capitales, generar más lucro, más dinero. Entonces, por más que negocian con los gobiernos democráticos, pero no nacen de una decisión democrática de la gente. La gente no votó a esas grandes figuras que están empujando una agenda de comida sintética, de carne sintética. La gente no está pidiendo comer insectos. La gente está pidiendo comer comida rica, sana, que crece en los alrededores, en la región. Y ya con eso está.